Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Y hoy vamos a trabajar un texto de Freud, la negación. A mí personalmente es un texto que me gusta mucho desde la primera vez que lo leía hoy, porque hay textos de Freud que, como este, que como si aún no lo habéis podido estar leyendo, pues son cortos en realidad, pero con muchísima potencia psicoanalítica y quiero traeroslo hoy también con una utilidad clínica extraordinaria. Es un texto ya del 25, ya después del cambio ya del año 20, desde más allá del principio de placer, es un Freud ya maduro en su obra. La verdad es que se lee en principio en poco tiempo, pero nos abre una ventana, yo creo, muy grande en la clínica y la técnica. Y Freud aquí plantea una observación que es muy típica en cualquiera que hayamos ejercido el psicoanálisis durante un tiempo, y es cuando un paciente, un analizante, dice no, hay un no, y ese no va a poder tener en un momento u otro distintos sentidos. No va ese no a borrar el contenido de lo que acompaña, sino más bien introduce algo. Iremos viendo qué es ese algo que introduce. Es eso que introduce es lo reprimido realmente que consigue subir hacia la conciencia a condición de ser negado. Y Freud nos dice en el texto algo fundamental, donde la negación nos permite percatarnos de lo que está reprimido. No se acepta, pero es un modo de que algo reprimido se puede hacer pensable. Y Freud, como habéis podido ver los que hayáis leído el texto, parte de ejemplos muy concretos. Por ejemplo, un paciente relata un sueño y cuando el analista pregunta quién podría ser la figura femenina, responde, bueno, desde luego no es mi madre. Y Freud en el texto dice de una manera directa, entonces es la madre. Bueno, aquí Freud cuando dice es la madre, no es que él trabaje diciendo es la madre, nos lo intenta expresar a nosotros para irnos introduciendo en el tema. Lo que Freud aquí lee no es el contenido manifiesto, sino un movimiento psíquico que acompaña a esa situación. Para que esa representación, la madre, llegue a la conciencia, el yo utiliza un escudo y ese escudo es la negación. Es decir, el paciente dice, esa figura femenina que aparece a la pregunta del que le ha hecho el analista, que le sugiere, dice, no es mi madre. Pero lo que ha ocurrido es que esa representación materna de la madre accede a la conciencia, nos da ya una pista, pero no puede ser aceptada por el analizante. ¿Cuál es la genialidad aquí de Freud, en mi opinión? Y es que la negación va a separar dos procesos. Uno es intelectual y otro afectivo. Efectivamente, intelectualmente, la representación a nivel inconsciente llega, pero a nivel de los afectos no puede ser integrada. Y entonces la negación es un fenómeno muy útil para el analista. Actúa como un indicador de que algo se mueve en la profundidad. Es decir, hay defensas que ocultan y hay defensas, sin embargo, como esta, la de la negación, que revelan algo. No es una revelación directa, sino por la forma en que se oponen. Entonces, a partir de esta situación, Freud va a desarrollar la teoría del juicio. Por una parte, nos habla en el texto del juicio de atribución, dice esto es mío, esto no es mío, y un juicio de existencia, en tanto en cuanto esto puede existir fuera o esto existe
dentro de mi realidad psíquica. Y el juicio de atribución, precisamente, es decir, esto es mío, esto no es mío, es lo que está en juego en la negación. Cuando el paciente o el analizante dice no, en realidad está diciendo, esta representación, en el ejemplo anterior, que es la madre, ha llegado hasta mí, pero no quiero considerarla parte de mí. Y en ese no es mío, como os decía en el juicio de atribución, hay una expulsión simbólica e implica que la representación está siendo aceptada, pero parcialmente. Y esto explica precisamente por qué en el inconsciente, según Freud, no existe el no. La negación va a ser una operación del yo, pero no es una operación del inconsciente. Quien realiza esa negación es el yo, en el inconsciente no está. El yo consciente aparte de eso. Y esto nos permite comprender algo, y es lo siguiente. La negación no va a ser lo contrario de lo afirmado. ¿Qué quiero decir con esto? No se debe traducir automáticamente un no como un sí. Eso es lo primero que quiero señalar. O sea, cuando estamos hablando y decimos no, va a ser siempre sí, no. Freud lo pone en el ejemplo, dice, es su madre, pero no se trata de cuando estemos trabajando precisamente con el paciente o el analizante le digamos, no, es que es su madre, porque entonces lo que va a hacer él es forzar más la defensa, decir, no, 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 no lo es. O sea, lo que nos da es una pista ese no que está ahí. Lo que indica la negación no es la verdad literal del contenido, sino que emerge un conflicto. El no actúa ahí como un borde, como un límite, y en ese borde o límite el yo siente peligro. Y al mismo tiempo filtra, de alguna manera, deja pasar algo. Por eso, cuando en análisis alguien niega con fuerza, como os digo, no es jamás pertinente contestar con una interpretación del tipo sí lo es. Freud lo puso ciertamente en el texto, pero como ejemplo. ¿Por qué? Porque sería muy invasivo. Lo técnico es acompañar ese borde, ayudar a que el yo pueda ir tolerando progresivamente la representación y el afecto que acompaña. Vamos a ver algún ejemplo clínico sencillo y luego veremos un caso clínico más actual que os voy a traer. Ejemplos clínicos. Por ejemplo, un paciente obsesivo describe durante 10 minutos un conflicto con su jefe y dice en análisis, pero no quiero que crea que tiene que ver algo con mi padre. Ese no tiene nada que ver, suele ser justamente el punto donde el contenido paterno entra en la escena. Pero aquí el analista lo que no debe hacer sería, pues, claro que sí que tiene que ver con su padre, evidentemente, porque entonces lo que haríamos es aplastar la defensa. Por ejemplo, lo adecuado es señalar el movimiento del discurso. Bueno, parece que le preocupa que yo establezca acaso esa relación, que se le ocurre, que piensa. Es decir, el analista va a acompañar la negación, la bordea, pero no la violenta. Deja que de alguna forma siga estando. Pero ya hace que la persona en análisis pueda comenzar a pensar algo. En la histeria puede pasar algo parecido. Una paciente llega a la sesión después de una jornada tensa y dice casi antes de sentarse, no estoy enfadada con usted, refiriéndose al analista. Lo dice rápido, sin respirar. La negación es la forma en que el afecto emerge sin reconocerse. ¿Y qué hace aquí el analista? Escucha el borde de la negación y devuelve o puede devolver, se me ocurre dentro del clima de transferencia. Parece que quedó algo intenso después de la última sesión. Y aquí la negación permite que el afecto surja sin exigir ningún tipo de confesión. Voy a traeros cómo funciona en un ejemplo, en un caso clínico con el que llevo trabajando ya bastante tiempo y lo puedo compartir con vosotros.
y lo voy a denominar el caso de Lola. Vamos a poner ese nombre, el caso Lola. Es una mujer, viene a verme con 78 años, ya mayor, y vino sola, no la conocía de nada, y me aparece una mujer atractiva, con una presencia delicada, firme, pero al mismo tiempo con tristeza, aunque a la vez lucidez. Y viene pidiéndome ayuda porque empezaba a notar olvidos. Eran olvidos pequeños, que la desorganizaban emocionalmente, más allá de lo que la familia podía comprender. Y estaba triste, no solo por los olvidos, sino porque sentía que algo de ella se escapaba. Durante 2 años la estuve acompañando. Ella vivía en su casa y hacía referencia a su casa, a su hogar con muchísima intensidad, con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Vivía allí sola, tenía una persona que le ayudaba en las tareas del hogar y parecía que la casa tuviera un valor de identidad con ella. Hablaba de las hermanas y había una relación muy profunda con una de ellas, la llamaremos Casimira, es un nombre ficticio, pero que nos sirve para seguir el caso. Había un buen vínculo entre las hermanas, de amor, de cuido, a la vez de dependencia, reproches, ambivalencia que con el tiempo se vería muy visible. Otra hermana, Victoria, era una relación distante. Había afecto, pero no tanta intensidad como la que unía a Lola y Casimira. Y entonces, ¿cómo aparece este mecanismo de defensa que Freud trabaja en el 25, en la negación? ¿Cómo aparece en un caso actual? La negación aparece de la siguiente forma. Lola decía cosas como la siguiente. No estoy tan mal como dice. Segunda cuestión. No necesito ayuda. No me pasa nada. Pero al mismo tiempo que decía esto, lloraba, se entristecía y temía perderse. Cuando, por ejemplo, salía de la consulta, algún día se perdió, volvió. Era una negación, yo diría, suave, no era delirante, pero protegía su yo, protegía cierta dignidad. No quiero ser una carga, no quería ser una carga, no quería que sus olvidos la definieran, pero era evidente que algo le preocupaba profundamente y la negación organizaba ese miedo. No es tan grave, no quiero preocupar a nadie y a veces tras un silencio largo decía apenas, me da vergüenza esto que me pasa. Claro, en la historia, como podéis estaros dando cuenta, efectivamente, cuando yo la conozco empieza a tener un deterioro cognitivo leve, lo que llamamos un inicio de demencia de tipo vascular. Luego más adelante fue diagnosticado en neurología, pero ella, que era una mujer inteligente y que se temía esto que estaba sucediendo, la negación actuaba como un mecanismo de defensa. Fue pasando el tiempo y la familia se dividió en torno a qué hacer. Eh, en este caso, la hermana que os he mencionado, esta hermana Casimira, con la que había un vínculo fuerte y donde Lola estaba muy atada a ella, eh, ejercía un poder que debilitaba a la propia Lola. Y Victoria, en cambio, tenía un sentido más sobrio, respetuoso de la autonomía, pero hubo una reunión familiar donde se debate el futuro de Lola y no pudo Victoria sostener del todo su posición. Había presiones elevadas, miedos, porque lo que iba a surgir en esa reunión familiar, no sin tensiones ni silencios dolorosos, fue solicitar, así fue un ingreso involuntario en una residencia, argumentando este deterioro cognitivo
y haciéndolo pasar como más grave del que realmente existía. Lola, que no estaba presente en esa reunión, no pudo defender su deseo. Y en un momento llegó la comunicación judicial, se la llevó a la residencia sin Lola saber el motivo. Y lo vivió con desconcierto. No había rabia al principio. Más bien miedo, resignación y dolía escuchar. Venía o podía seguir viniendo a las sesiones, cosa que costó, se ha dicho de paso, bastante, que se la permitiera salir de la residencia, gracias a una sobrina que la podía acompañar, hija de esta otra hermana, Victoria, que seguía más el deseo de Lola. Y me decía, ¿de verdad es esto necesario? ¿Por qué estoy aquí? Y el deseo que se mantenía era quería estar en su casa. Sí, había olvidos, había tristeza, pero no había ninguna desorganización que justificara una medida tan extrema. Desgraciadamente, los vínculos familiares pueden pesar más que la ley y nuestra ley, que en el fondo es garantista o se transformó para respetar el deseo, en estos casos no sucedió de esa manera. ¿Qué dijo cuando ingresa en la residencia? Y tampoco había sido escuchada realmente por una jueza que autoriza la medida. Lola dijo una frase que a mí me atravesó y es precisamente un no, que en este caso actúa no como mecanismo de defensa. No quiero estar aquí. En este caso, el no, evidentemente, no es defensivo como en el trabajo de Freud la negación, sino afirmativo. Es decir, efectivamente, ella no quiere estar en ese lugar. Un buen lugar, la residencia, correcto, cuidado, limpio, pero ella no quería estar allí. Aquí es ese no, no es una negación simbólica. Aquí actúa como expresión directa de un deseo que no es respetado. Y la paradoja era que ese no quiero estar aquí convivía con otra frase que repetía una y otra vez. Y aquí viene de nuevo la defensa. Mi hermana me quiere, yo la quiero, no puedo enfadarme con ella. Y ahí sí está la negación freudiana. Lola sabía, sabía que Casimira había promovido aquel ingreso y aún así no podía integrar esa realidad. No porque lo negara en sentido delirante, sino porque si aceptaba eso implicaba romper todos sus vínculos con esta persona. Su afecto, sus sentimientos por Casimira, su historia compartida, le impedían expresar una rabia que a veces asomaba, pero que se retiraba inmediatamente. Lloraba, decía, yo sé, se detenía. Había días en que decía, me ha hecho daño, otros en que decía, no, de nuevo la defensa, ella quiere lo mejor para mí. Esa oscilación es la definición misma del conflicto psíquico. Coexisten dos verdades afectivas absolutamente incompatibles. ¿Y el yo qué hace? Para no quebrarse, para no derrumbarse, para no romperse, usa una negación parcial. Sabe y no quiere saber. Reconoce y expulsa. Ama y se siente traicionada. Y la residencia tenía un protocolo que es el siguiente. Todos los ancianos ingresados involuntariamente dicen que no quieren estar aquí. Una frase que me resultó profundamente inquietante porque borraba el sujeto detrás de la frase. Era una forma de negar la negación, de quitarle su fuerza. Pero el no quiero estar aquí de Lola era la expresión desnuda de un deseo. Y aquí es donde Freud, la clínica, el derecho se tocan. De esa misma manera, Freud explica la negación en el año 25. Y nosotros, hoy en España, vivimos en un país donde las leyes también hablan del sí y del no. Y os traigo otro ejemplo. Es la famosa ley del solo sí es sí, que promovió en su momento en nuestro Ministerio de Igualdad y que defiende un consentimiento afirmativo, explícito, claro, y también existe la noción social del no es no. En el ámbito sexual pueden ser conquistas fundamentales. El derecho necesita claridad, respeto por la voluntad corporal, etcétera. Pero aquí viene algo importante que vincula estas leyes con Freud sin confundir los planos. En derecho, el no tiene que ser respetado sin interpretación inconsciente. En psicoanálisis,
el no muchas veces revela un conflicto más profundo. La ley protege, el psicoanálisis escucha. Por ejemplo, en el caso de Lola, el derecho, que debería haber protegido su sí y su no reales, su voluntad explícita de vivir en casa mientras pudiera, fue sustituido por decisiones familiares, por miedo, por presión. Y su no quiero estar aquí no fue tratado como consentimiento o falta de consentimiento, sino como, bueno, un síntoma de la tercera edad. Y se borra su singularidad. Pero en análisis ese no fue fundamental. Era la punta de un hilo que llevaba a su conflicto más íntimo con la hermana Casimira. Sabía que había sido traicionada, o sea, ella lo sabe, pero no podía asumirlo sin perder un amor que la sostuvo toda la vida. De ahí la defensa en los otros ejemplos que os ponía en el caso cuando utilizaba la negación. Por tanto, la negación freudiana aparece aquí como un mecanismo que le permite sobrevivir emocionalmente. Supongamos que Lola hubiera tenido que aceptar en bloque: mi hermana me ha traicionado. ¿Qué le sucedería? Entraría en un colapso afectivo, empeoraría su deterioro cognitivo, podría entrar en una situación depresiva. Hay un mecanismo, una contención en la defensa. Y su psiquismo encuentra una vía, acepta y niega. Efectivamente, está claro cuando dice, no quiero estar aquí. Afirmación pura del deseo. Y la siguiente frase, mi hermana me quiere, donde niega la agresión o posible agresión de la hermana. Y entre ambas frases es donde Lola vive. Ese espacio intermedio era su modo de seguir siendo ella misma. Y Freud se preguntaba, ¿qué nos dice la negación sobre el sujeto? Pacientes como Lola, yo diría, nos dice cómo el sujeto intenta no morir psíquicamente mientras sostiene vínculos imposibles. Las leyes regularían los actos. Nosotros hemos escuchado los deseos. Las leyes necesitan síes y noes claros. El análisis sabe que la vida psíquica se mueve en zonas grises. Ley y psicoanálisis buscan algo parecido, proteger la dignidad del sujeto. Pero cuando Freud escribe la negación, seguramente no pensaba ni en residencias, ni en jueces, ni en hermanas que toman decisiones por otras. Pensaba en ese gesto tan humano, tan antiguo, decir no para poder empezar a pensar lo que uno teme. Y en ese sentido, Lola me enseñó más sobre la negación que muchos libros, porque ella vivía en carne y alma esa frase de Freud. La negación es una forma de percatarse, de darse cuenta de lo que está reprimido. Y añadía algo propio, algo solo suyo cuando decía, no quiero estar aquí, pero, pero no puedo enfadarme con Casimira. Y en esa frase es donde está el conflicto, donde está toda la verdad de su deseo y todo el peso de su historia afectiva que hay que... Efectivamente, ella decía correcto, y luego la hermana que le había traicionado, hay un colapso ahí afectivo, no quiero estar aquí, pero el problema, ella que tenía en el conflicto es que la hermana le quería, es una negación ahí de la agresión. Y, y terminaba un poco contando simplemente la cuestión de la literalidad, no seguir en el trabajo, porque cuando se empieza a leer el trabajo de Freud de la negación, daría la impresión de que cuando él dice en la cuestión del sueño, pues ese no es mi madre, no la persona del sueño, no devolver la literalidad de sí es la madre, sino abrir un campo ahí de alguna forma de poder explorar, de poder trabajar, de poder ver qué es lo que se esconde de alguna manera detrás de esa historia. Y bueno, y ahora pues prefiero abrir con vosotros las preguntas y charlar de todo esto un poco. Adelante. Bueno, gracias, Alfonso, ¿eh? Eh, Me apunté tres cosas. La primera, que el caso que presentaste me hizo acordar a una película que pueden ver en Netflix,
que se llama 27 noches, 27 noches, sí, que está basada en una historia real de justamente unas hijas que ordenan un ingreso involuntario de su madre alegando una demencia, ¿no? Sí, Y muestran todo el proceso de peritaje. Bueno, es muy interesante porque se plantea todo un dilema ético, ¿no? sí, Muy en consonancia al caso que explicaste. Y después pensaba en este caso de Lola qué función tan importante, ¿no? Tuvo ahí la negación sí, de realmente protegerla, sí, de protegerla porque no se trataba de cualquier vínculo, ¿no? exacto, Eh, Al mismo tiempo que ella podía decir con la negación algo de su verdadero deseo de no estar en esa situación, pero protegerla de un vínculo tan primario, ¿no? exacto. Eh, y después también con el otro ejemplo que dabas en relación al consentimiento, Ujú. que también fue muy controversial, ¿no? En su Sí, momento, no sigue siendo, pero cuando todo esto salió fue muy controversial. Eh, me puse a pensar en algo más del mundo del psicoanálisis, ¿no? En relación a todo este tema de los relatos de pacientes en relación a abusos, sí, eh, y cómo muchas veces, malentendiendo, creo, la teoría de la seducción freudiana, ¿no? A veces, bueno, por lo menos esto es una opinión personal, sí, pienso que qué importante que es que un analista también en determinados casos pueda penalizar esa falta, porque al sí, final, ¿no? En muchos casos se trata de un delito y en el que exacto, creo que hay que posicionarse más allá de si la persona participó o no participó, ¿no? En los casos en los que claramente hay un abuso, ¿no? Y hay una posición asimétrica, eh, no sé, creo que es importante también poder posicionarse con eso, ¿no? sin duda, sin Que duda. en muchos casos creo que salva eso también para el paciente, que Efectivamente, alguien Claudia pueda había nombrar. levantado la mano. Sí, así es. bueno, me encantó, Alfonso, cómo le diste una vuelta a este texto que, como decías, es importante clínicamente, contundente, y que aparte pensarlo en la clínica con un caso en donde vemos eh, dos formas diferentes del no, ¿no? Un Exacto, no que va de la mano del deseo y un no que va del lado de la defensa, digamos, el mecanismo de defensa, que es un poco lo que decía recién Lucía también, ¿no? Ahí donde un analista tiene el compromiso de poder escuchar detrás del relato del paciente cuando se trata de una cosa y cuando se trata de la otra, ¿no? Una cosa es la teoría de la seducción, otra cosa es cuando realmente un abuso sexual, en este caso que también lo decía, cuando la negación revela de alguna manera un mecanismo psíquico que está ahí haciendo, digamos, una función de velo de algo que está reprimido, y cuando el no, vos lo dijiste así como que tiene un valor de verdad, ¿no? El exacto. no como valor de verdad. Y me parece que en el caso clínico que traes, es muy acorde para poder ver estas cuestiones y con la cotidianidad con lo que nos encontramos los analistas con la negación en la clínica, ¿no? Eso es. Que a veces uno, este, es esto, como si, yo me acordaba un caso que por ahí no iba por el lado del no, precisamente decir no, pero me acuerdo de un paciente que tiene un problema de salud bastante grave, le tienen que extirpar un órgano, Sí, pasa por una cirugía, y un día viene a la consulta a decirme
que estaba muy sorprendido y angustiado porque el médico le había dicho bueno, que ya estaba en condiciones de comenzar la quimioterapia. Hasta Mm, ese momento, él no había podido, digamos, ver que no es que no se lo decían, le hablaban humor, de no Hawking, creo que es, no sé cómo es el tipo de ese tu coach, que sos médico, Alfonso, lo debes conocer sí, mejor. los Hodgkin Los y no no Hodgkin, Hawking, claro, los linfomas Hodgkin y no Hodgkin. linfomas, exactamente. O sea, todo esto se hablaba en las consultas médicas, él lo decía, porque me lo contaba, me iba contando todos los detalles de lo que le iba diciendo el médico y demás. Sin embargo, la negación había eh, funcionado ahí, digamos, reprimiendo la cuestión del cáncer, que se hace presente en el momento en que aparece la palabra quimioterapia. Y digo, las diferentes formas en cómo aparece la negación también en la clínica, ¿no? Me quedé pensando en eso. Sin Muchas duda. gracias, la verdad que me encantó, Cordial. Muchas gracias a vosotros, sí, sí. Alfredo. Sí, hola, bueno, igualmente, muchas gracias. Me parece un caso muy interesante y al mismo tiempo muy triste y que plantea muchas cuestiones más allá de lo terapéutico, sino también de lo legal, como es el caso de esta señora. Sí que del tema de la negación, me parece curioso esta contradicción de que una negación al final es una afirmación, también tiene un carácter afirmativo por cuanto que es una primera superación de algo que está reprimido, ¿no? Que es lo que también me quedó del texto de Freud. Es, bueno, si algo se niega, es que algo ya ha podido llegar a la conciencia y ya en sí, ese no que está haciendo el propio paciente es una afirmación, es un primer paso, ¿no? Digamos que es un más allá de algo que ni siquiera es capaz de trascender de lo reprimido. Entonces, me parece pues, como contradictorio y entiendo lo que quieres decir de que no siempre un no es un sí, pero curiosamente en los dos casos que se han mencionado, uno del texto de Freud, que es el de va a pensar usted que es mi madre, pero no lo es, ¿no? O el que has puesto tú, Alfonso, de un paciente que llega y dice no estoy enfadado con usted. Creo que la Sí. clave es que es el propio paciente quien inicia el movimiento de hacer esa negación. No es que el psicoanalista le ha dicho, él ha dicho, he soñado con una mujer y el psicoanalista le ha dicho, Ah, será su madre. No, ha sido él quien ya sí. ha dicho, había una mujer, pero no será mi madre, o el otro caso, ¿no? Ah, Entonces creo que ahí quizás puede ser un matiz a la hora de saber cuándo nos estamos enfrentando a una negación que en realidad no está, que es un mecanismo de defensa y me parece muy útil el consejo que das a nivel técnico, precisamente de no confrontar. Sí que me parece muy sutil el tema de cuando se arriesga una interpretación y se recibe con un no por parte del paciente. Ahí está lo que muchas veces también se le achaca al psicoanálisis, ¿no? Es decir, que claro, es que siempre que alguien dice que no a su psicoanalista, le va a decir, ah, vaya, una resistencia, ¿no? Y a lo mejor es que se está equivocando, ¿no? claro. Entonces, ahí es también, supongo que pues la escucha que se tenga, porque a veces puede ser que uno lance una interpretación y o bien no es el momento y no está preparado esa persona para aceptarla, o bien es que nos hemos equivocado totalmente Claro. y no pasa nada, ¿no? Y, y ya está. Bueno, sí que Muy me he bien. quedado con curiosidad por saber qué ha pasado con esta señora, ¿no? Si realmente ha podido revertir su situación o si no ha sido el caso. Porque además entiendo que una persona que con ese principio de demencia vascular, que al principio no es grave, pero en el momento que está en una institución donde pierde toda agencia, no es capaz de decidir ni qué come, ni cuándo come, ni qué hora se levanta, ese estado empeora, precisamente, porque precisamente te quitan la posibilidad de tener tú las riendas y te acomodas y Ujú. te infantilizas, ¿no? Con lo cual puede ser todo Exacto. un empeoramiento de algo que igual en un inicio no era tan grave. Gracias. Exacto. Eh, Eh, Lucía tiene, no sé si quieres comentar algo, ujú. Lucía tiene la palabra, pero yo quiero levantar la mano, pero como soy el coordinador no puedo levantar la mano. El coordinador no puede levantar la mano. El, Bueno, hablale vos primero. Sí, había dos cosas. Una, digamos, me acordé de una viñeta de Tute, donde el paciente está acostado en el diván y dice un no muy grande y adentro del no hay todos sí pequeñitos. No sé si la vieron esa Sí, sí, viñeta. sí, sí, muy buena. Pero más allá de esto, claro, a mí me recordó y es algo que también comentamos en el coloquio de París de a principios de noviembre, que en algún momento dado se dijo,
que estaría bien que los analistas empecemos a hablar de nuestros análisis también, ¿no? Que hagamos referencia a nuestros análisis, que en general cuando vamos a los coloquios o damos seminarios no hacemos referencia a nuestros propios análisis. Entonces me acordé de una época, hace muchos años, hace como 30, ¿no? Donde yo estaba en el diván y yo le decía a mi analista, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Estoy diciendo, Ujú, todavía, creo que todavía no me había graduado, ¿no? Y entonces ujú, él me decía, ¿por qué no le sacas el no? Y yo pensaba, este tipo es pelotudo, yo, perdón, este tipo es pelotudo, si le estoy diciendo que no puedo, ¿cómo me va a decir que le saque el no? ¿No? Claro, ujú, después de muchos años de estudio y de muchos años de análisis, me di cuenta de algo que digamos, para mí es esencial dentro de esta cuestión de la negación. Es que para que haya una negación tiene que haber una afirmación previa. Es decir, no ujú, se puede negar lo que no se haya afirmado previamente. Por lo cual, si yo digo no puedo, yo tengo que saber que puedo, si no, no podría negarlo. ujú, Entonces, cuando este hombre ujú, me decía que le saque el no, y aparte de todas las cosas, ese no puedo era un poco lo que decía Freud cuando decía no es mi madre, no vaya a creer o no, no es mi madre. O incluso diría, cuando un paciente no ya en la negación viene y dice, yo sé lo que me vas a decir. mm, Entonces yo lo miro y digo, ¿cómo sabes que lo te voy a decir? Porque en realidad es lo que él piensa. claro, No, porque ya llevamos tiempo y yo sé que cuando yo digo tal cosa, tú me señalas tal o cual. Y yo a veces pienso, yo no había pensado en eso. En realidad el que lo pensó es el paciente. Entonces, el mecanismo de la negación, evidentemente sí es un mecanismo de defensa, pero también es una forma, que ahí lo dice Freud en ese texto, por medio de las cuales, bueno, lo inconsciente se está filtrando, ¿no? Ese es un fracaso de la represión. sí, Bueno, era eso lo que quería sí, comentar. No sé, ahora lo sigue así. Sí, es que iba en esa dirección. Es como que eso, en la frase de la negación está la afirmación. Mm. ujú, No vaya a pensar que es mi madre, ¿no? O sea, está, que por supuesto esto no, que me parece muy bien lo que indicaste, Alfonso, sobre el texto de que no se trata de entender todas las claro, negaciones como lo contrario de la negación, sino de la afirmación, sino que es la manera de introducir el conflicto, de ujú, poder decir algo que si no, no lo podría decir, ¿no? sí, Y luego hubo una época que nos discutimos en broma con una amiga que es publicista, que no sé si se acuerda, porque no sé si es solo a nivel catalán o también estaba en toda España. Hay una marca así grande de electrodomésticos y cosas para el hogar acá, y que hicieron el MediaMarkt se llama. Hicieron ajá, una publicidad, una campaña publicitaria muy fuerte No soy que tonto. era Yo no soy tonto. Y yo cada ah, vez que sí, escuchaba Yo no soy tonto, para ah, mí era que es insultante esta publicidad. Me está diciendo sos tonto, sos tonto. Yo lo escuchaba inmediatamente. Entonces yo le decía ya, a mi amiga, me decía, es que es una campaña buenísima. Y yo le digo, para mí es terrible, porque para mí claramente el uso, acá hay un uso de la negación en este sentido. en este Bueno, sentido. ahí nos discutimos, pero bueno, sí que tuvo éxito, o sea Mm. que caló. Sí, yo me acuerdo de esa. Una Sí, sola cosa quería comentar porque era con este tema digamos, de contrariar la negación de un paciente. Hay una nota a pie de página en el historial del hombre de las ratas donde Freud sí, dice, si el paciente no está de acuerdo y es reticente a aceptar algún señalamiento, Freud dice, mi consejo es no diga nada, ¿no? claro, Deje que, digamos, pase el tiempo y en algún momento dado el paciente va a retener eso y va a retomarlo. Y en la sí, clínica lo vemos, ¿eh? Lo vemos sí, sobre todo sí, cuando algo que nos ha pasado a todos y que creo que todos los analistas nos ha pasado, me dicen, me quedé pensando con algo que me dijiste en la sesión pasada y uno piensa, ¿qué le habré dicho? Porque uno no claro, se claro, acuerda de todo lo que le dijo la semana anterior, ¿no? Sí, sí. Nuria.
Gracias, Alfonso, por la exposición. Me pareció muy, muy interesante. Y volviendo al caso de Lola, me quedé con la frase de que ella sabía que había sido traicionada por su hermana, pero no podía aceptarlo porque le supondría demasiado afectivamente poder aceptar esto, ¿no? Entonces, el poder entender el no, la negación, como el atisbo de lo que se teme, ¿no? Esto me parece Claro, muy claro, interesante, ¿no? Poder escucharlo y no tanto el ir en contra de, como decías, de devolver la literalidad, ¿no? claro, Sí, es tu madre, sino escuchar ese no exacto. diciendo hacia qué es lo que la persona está precisamente temiendo, ¿no? Pero sobre todo lo que quería decir esto, la dificultad de la persona, del paciente, para aceptar eso que sabe, porque le supondría romper el vínculo, por ejemplo, en este Exacto. caso con la hermana, ¿no? Y Claro. no puede romper este vínculo. Con lo cual creo que se queda como entre dos aguas, ¿no? Entre lo que sabe Eso es. y la ruptura del vínculo, que es demasiado, bueno, no Justo, Nuria. esto, ¿no? Entonces esto me parece, eh, Exacto, Nuria, das en el clavo. Ese es la trama central del caso, efectivamente. Y claro, también conlleva que hay un principio de realidad jurídico que está funcionando, ¿no? Alrededor de ella y que la está atrapando, ¿no? Cada vez más, pues precisamente manteniendo el vínculo, aunque ella pues ha pasado por ese. Me ha preguntado también Alfredo, ¿no? ¿Cuál es el caso? Ha habido un juicio donde ella está efectivamente en la residencia. Ha habido una sobrina que, bueno, ha hablado con ella y se presentó un recurso también. Esa es otra, también se presentó un recurso. Yo ahí sí que os comento, hice un informe que no valoró para nada el informe el juez con relación a todo esto que estamos hablando, juicio de atribución, juicio de existencia, tiene un informe precisamente indicando que lo que estaba manteniéndose efectivamente en las sesiones era el deseo, o sea, ella tenía una capacidad. ¿Por qué? Porque en relación al juicio de existencia y en relación a la cuestión que estábamos diciendo antes, ella sabe que está en una residencia y sabe que está su casa, sabe los dos lugares. Otra, pues es que tenga unos problemas en su deterioro cognitivo, que no es un Alzheimer en relación, bueno, a tener palabras para usar, y es verdad que cuando se habla con ella es complejo. Si se pone angustiada, no se la entiende bien. En sesión se la entiende muy bien lo que ella quiere y lo que ella efectivamente no quiere. Ahora, el conflicto base es que ella sigue manteniendo vínculo, porque van por allí, por la residencia, cuando les interesa. Hay otras cuestiones ahí que están ahí en juego a esta familia, y entonces ella es donde actúa ahí la negación. Actúa, como bien dices, en Nuria, porque no soporta esa verdad que sabe. O sea, ella sabe, hay momentos muy tensos en la sesión donde llora, donde sabe esa verdad, y de repente aparece en otro momento el mecanismo de la negación efectivamente defensiva. ¿Por qué? Porque aceptarlo y tolerarlo, lo cual a mí también me lleva a ir muy despacio, aceptarlo y tolerarlo la desestabiliza en el sentido de que está en una residencia, está rodeada de personas que están bastante peor que ella, sobrevive psíquicamente como puede con este mecanismo de defensa. Pero claro, el principio de realidad se la va imponiendo. Y yo noto el deterioro que ella va teniendo en relación a su estado afectivo. Cuestión, para poder salir en lo real de la residencia, debería teóricamente romper ese vínculo. Y sin embargo no puede. Y ahí viene el mecanismo de la defensa y el intento del trabajo, como podemos hacer, de ver cómo levantar ese mecanismo, ¿no? De esa defensa para que ya diga, se enfade, ¿no? con la familia, rompa de alguna manera ese vínculo y tolere y acepte esa situación. En relación a lo que me preguntaba Alfredo, cómo va evolucionando el caso, pues como os digo, el caso, ella sigue viniendo se intentó, por cierto, también se ha dicho de paso por parte de la residencia y la psicóloga de la residencia bloquear el trabajo terapéutico, ¿no? Conmigo se intentó bloquear por la familia, pero ahí Lola defiende, llevamos mucho tiempo trabajando y defiende, eso sí, defiende poderosamente este espacio, defendió el espacio al punto
también con un sobrino suyo que es abogado, impedir legalmente que se impidiera el que ella estuviera viniendo aquí a trabajar a este espacio. Pero se intentó bloquear. Se intentó bloquear. Eso es otra cuestión también que, bueno, que nos puede hacer también pensar a los psicoanalistas y nuestra relación con lo que está ahí en el afuera. Y como bien decía efectivamente Lucía y Claudia y Alejandro, o sea, la cuestión de la negación está funcionando permanentemente en nosotros, ¿no? En nosotros mismos cuando estábamos también analizándonos. Lo difícil, en mi opinión, lo difícil es detectar en qué punto, efectivamente, puede estar la negación funcionando como mecanismo de, digamos, de defensa o elemento afirmativo. Aquí lo hemos visto muy claro. Es verdad que se ve en la carga de afecto. El paciente obsesivo que llega y te dice porque se está defendiendo, yo no estoy no estoy enfadado. Bueno, pues, si estás notando que está enfadado, pero no le notas en el afecto que está enfadado. Oiga, es que usted está enfadado. Bueno, pues no le puedes decir eso porque gente, se va a enfadar más y va a forzar más en la negación. Yo la negación lo entiendo como un radar, como un sonar que nos permite a nosotros ver qué está aflorando y sobre lo que podemos trabajar. No tanto como para hacer una incidencia, por supuesto, directa, interpretativa en esa línea, sino como un elemento que nos permite, como decía Alejandro, no actúa, la represión no funciona bien y permite filtrarse, o sea, permite que se escape. Es como en una aduana. Algo pasa, ¿no? El guardia civil no está lo suficientemente atento y algo puede pasar, algo se escapa y eso es lo interesante que yo creo que Freud ahí es brillante. Algo se escapa y nos permite a nosotros trabajar con eso que se escapa. Con ese, como decía Alejandro, ese representante que ya está inscrito. O sea, la madre está, eso está inscrito. Está ahí y de repente va y se ha filtrado. O sea, ha pasado algo que no debería de pasar, lo atraviesa. Y el no actúa ahí precisamente como lo permisivo, como que, bueno, ha entrado, ya lo hemos oído, lo ha oído el analizante, lo he oído yo, bueno, ya veremos en qué momento intervenir. Antes de Lucía está Alfredo, que yo le bajé la mano sin querer. Sí, pero hay unas cosas sí que me parece interesante también como para pensar, es el problema que surge cuando hay familiares, ¿no? Y cuando Sí, hay hermanos, padres, madres, porque bueno, digamos, uno no puede, digamos, eliminar a esta gente y decir, bueno, que se independice de su hermana, o sea, de su madre o de su padre. No es tan sencillo, digamos. Yo le llamo amores fascistas. ¿Eh? sí, Yo está le llamo bien. amores fascistas, pero lo tomo de Barthes, que decía que el lenguaje es fascista, porque yo no puedo decir, esto es una mesa, esto es un teléfono, no es una mesa. Entonces a mí me obligan a decirle a esto teléfono. Y bueno, los amores paterno-filiales y los amores de consanguinidad son amores fascistas, por cojones uno los quiere. Mm, Alfredo. Sí. Bueno, sí, simplemente añadir, bueno, lo que habéis comentado, lo que decíais también, ¿no? De que en realidad, o lo que comentabas tú, Alejandro, de que en la negación ya está la afirmación, ¿no? Es que en realidad, si seguimos a Freud con esto de que el inconsciente en el inconsciente no existe la negación, es como que emerge una afirmación a la cual desde el yo se le añade la partícula negativa, ¿no? El no. Pero que la afirmación es previa a ese no. Y bueno, en cuanto a esto también, el tema de que esto es extensible. Quizá en este caso, el tipo de vínculo que tiene con su hermana, a pesar de que se pueda decir fascista porque es por narices, quizá no es tan tóxico. Sin embargo, es el mismo mecanismo que opera en relaciones que no son mucho más, o en relaciones de maltrato, donde no, si no es tan malo. Si, no, si es que hay que entenderlo, no, no es así, ¿no? Y realmente es porque el asumir, precisamente levantar el no de esta afirmación es demasiado terrible para el sujeto, incluso que esté precisamente en un entorno violento, ¿no? Y entonces ahí es el ir haciendo el trabajo para eso, que no se puede quitar ese no de golpe tampoco, porque dejas al sujeto desnudo, ¿no? Dejas de pronto, si al final es un mecanismo de defensa y como tal cumple una función. ujú. ¿Lucía? No, que sí, que no lo dijimos porque creo que todos lo pensamos, pero como estábamos hablando de la negación, pero qué violento el proceso que vivió esta señora. Sí, sí. Realmente
antes de llegar a esa situación? Primero, que lo que decías, Alfonso, era un inicio de una demencia, parecía que esta señora era completamente funcional y capaz de todavía vivir sola, o en todo caso se hubiera podido plantear que tuviera alguien que la ayudara en su casa, pero es que ni hubo una charla previa en el que se dijera, mirá, nosotros como familia estamos preocupados y vemos esto y hemos pensado que quizás, ¿no? ¡Pum! Un ingreso involuntario, que es algo sumamente violento Muy violento, no, sin duda. para el otro. Pero, y aquí me quedé muy pensativa con esto que agregaste, esta información que agregaste, Alfonso, de que ella sí que movió a un sobrino abogado para defender su análisis. Sí, sí. Acá sí que me No, no, quedé. es que, claro, hay muchos datos, ¿no? Porque la cosa, pues, es que compleja. Es decir, eh, a ver, cuando se produce, como bien dices, por supuesto, Lucía, es una violencia no solamente institucional, podríamos decir, o jurídica. O sea, Mm, porque aquí la situación, además, que os comento, es que yo he aprendido, ¿no? Cosas con este caso. Es decir, el procedimiento judicial que se realiza, además, se hace con ella, en la edad que tiene, por videoconferencia. Es decir, están en una videoconferencia donde la lleva, porque además ella sospechaba, es decir, sospechaba y me decía, luego las cosas se fueron clarificando. Por videoconferencia donde estaba presente el fiscal, el juez, una jueza en este caso, y un perito forense, y solamente con un informe neurológico de La Paz que se aportó. Por cierto, informe neurológico, todo hay que decirlo, donde que se hablaba de que tenía efectivamente un deterioro cognitivo, pero en una escala que era leve. Quiere decirse, o sea que también hay que el perito forense tela no con el caso. Con todo eso, sin ningún abogado y sin nadie. Y en un entorno que era la casa de la hermana donde se produce el encuentro. Y con eso surge un dictamen judicial. Quiere decirse, teníamos una sesión, de repente pasa todo esto, trato de contactar con ella, intervino también esta sobrina que os decía que no estaba no, a favor, estaba en la residencia, y desde la residencia la directora de la residencia, unida a la psicóloga, decían que no, evidentemente ella tenía que tener un periodo adaptativo en la residencia y que había que cortar toda conexión de ella durante aproximadamente entre 15 días y un mes de todo elemento exterior. mm, Como lo oís. por Entonces, favor. claro, ahí donde ella sí que pudo contactar con este hombre, entonces ya, bueno, pues hizo una serie de procedimientos para que pudiera continuar viniendo aquí, a donde estoy ahora mismo, a la consulta que tengo aquí en Ciego de León, porque la historia también era complicada. Yo creo que entre unas cosas y otras, en fin, ha podido sobrevivir, como digo, psíquicamente a estas situaciones que parece ser son más frecuentes de lo que Sí, yo pensaba, por lo menos, ¿no? Hasta ahora. Y estoy de acuerdo, Lucía, es una violencia absoluta, total, es traumático, total. traumático y terrible. Iván, habías pedido la palabra. Sí, yo nada, Alfonso, que decirte buenísima la clase, felicidades. Y es que estaba pensando un poco, a raíz de lo que has dicho, que claro, no se puede negar la negación, afirmación, pero si el paciente escucha en palabras del terapeuta la propia negación, ¿qué pasaría? Porque es una Ujú. herramienta que se utiliza en la clínica, claro, entonces me da a pensar un poco en esto. Si se podría utilizar, si no. Una buena pregunta. Claro, por ejemplo, en el caso de Lola, cuando ella está marcando el no en la negación defensiva, mm, se la puede hacer una confrontación en relación al deseo, el deseo de ella. Mm, Es un tema de una tensión que se produce, el deseo de ella, no quiero estar en la residencia como elemento ahí afirmativo, o los mecanismos de defensa porque ya se han ido desmontando en relación a que si ella reconoce que tiene el deterioro cognitivo, que esa fue la primera parte precisamente del tratamiento, y podemos... Yo lo que te diría, ir directamente al no, yo no iría directamente al no, sino ir bordeando, o sea, bordeando la zona que nos abre el no. Es decir, vale, sigue la línea del deseo. Es verdad que ella tiene una relación afectiva, como decía Alfredo, tampoco puedes ahí
hay que ser muy cuidadoso porque también al analista le mueve todo esto, por supuesto que le mueve, que está pasando, pero no puedes forzar una línea donde Mm. rompas el nivel del vínculo, porque entonces se desmorona. Entonces, yo diría que hay que bordear, lo que por eso decía, es un límite, hay que bordear la zona del no, en mi opinión, bordearlo, Claro, siempre, por la no, carga no, afectiva que supone, ¿no? También. porque si no fuerza más el propio no, el propio elemento ahí del no, en este caso se ve claramente por evitar el sufrimiento le supone asumir y tragar toda esta píldora, digamos, esta Claro. verdad, ¿no? Donde la han hecho, está Mm. terrible, ¿no? Faena. Entonces busca su mecanismo, pero al mismo tiempo toma contacto con ello, porque hay sesiones donde son muy emotivas, Mm. donde llora, donde toma contacto, donde a veces parece que puede más el no quiero estar ahí, otras veces mantiene el vínculo, es un tironeo, tira y afloja, yo diría. Nuria, Sí. Em, Cuando ella dice no quiero estar aquí, escucho lo mismo que cuando ella mueve todo lo posible para seguir manteniendo su análisis. Pienso en que es lo mismo su no quiero estar aquí como expresión de su deseo, como su sí mantener el análisis como también expresión de su deseo, como que Sí, está eh, en el fondo diciendo lo mismo, su sí quiero esto y no quiero esto. No sé, pensé exacto. así, una unión, una asociación Muy bueno. de ambas expresiones, expresión en no quiero, dicho, y parece que también actuado el mover, contar con su sobrino, abogado, etcétera, para mantener su análisis. Como que hay, a mí, Sí, bueno, yo lo interpreto también como una claridad de expresión de lo que sí quiere y de lo que no quiere, como al final claro, mismo. Eso es, estaba pensando que eso es muy importante, Nuria, lo que sí, marcas, porque justamente el análisis es un lugar donde se le da un lugar al deseo. eso es. Entonces ella, sí, pero también es cierto que bueno, hay momentos en el análisis en que te decís a vos mismo, ¿qué estoy haciendo acá? No quiero estar acá, me quiero ir. También. sí, bueno, pero Justo. evidentemente ahí está, esta mujer en ese espacio encontraba algo de su deseo siendo escuchado por el De analista, todos ¿no? modos, a mí me gustaría señalar algo que está vinculado con la lingüística, ¿no? Y en la lingüística, cuando hablamos de los tipos de frases, decimos que hay frases declarativas, interrogativas y exclamativas. Y se pueden combinar las declarativas, afirmativas o negativas. Entonces, en este caso, podríamos pensar que el no quiero estar aquí es una declaración, es una frase declarativa. Sí, ¿Mm? Y en ese sentido me parece que sí que tiene valor ese no quiero estar aquí. exacto. ¿Mm? Y lo que comentas, Nuria, me parece muy pertinente, porque efectivamente ella no quiere estar aquí, pero precisamente una de las cosas importantes era preservar el espacio físico. Sí quiero estar aquí, en ese lugar donde se respeta el deseo, con lo cual también nos da, repito, de cara a la pericial forense, si tuviera un poco en cuenta las cuestiones que los psicoanalistas podemos aportar, que no es solamente una cuestión neuronal, ¿no? No es solamente una neuronal, sino un sujeto de su propio deseo, que aunque haya un deterioro cognitivo, eso es lo que creo que falta también o debería de haber a nivel forense en los juzgados, que aunque haya un deterioro cognitivo, siga habiendo sujeto. Siendo ¿Mm? sujeto de deseos, sujeto de saber dónde está o no. Y no son igual todos los deterioros cognitivos ni todas las demencias. No es lo mismo un Alzheimer con una desconexión absoluta de dónde estoy, dónde no estoy, quién eres, quién no eres, a una mujer que tiene un problema en los recuerdos o en encontrar las palabras para designar a los objetos, porque es un tipo de demencia vascular diagnosticada como tal. Por tanto, esa mujer, una mujer que tiene su capacidad y no niega además su enfermedad, porque es lo que trabajábamos precisamente y levantamos la defensa de la negación sobre su enfermedad en la primera parte del análisis, lo cual yo sí que indiqué, ella reconoce su propia enfermedad y reconoce que lo que quiere es ser cuidada en su casa por unos cuidadores. Bueno, pues todo eso que está, he dicho, lo que prima a nivel de la pericial en el juzgado
es un informe donde nada más aparecen los códigos, ¿no? de la clasificación de una enfermedad neurológica que, por otro lado, tampoco es, cuando se la declaró en esa necesidad de ingreso involuntario, tan incapacitante. O sea, un montón de cosas que rodean, obviamente, también el principio de realidad al caso. Pero es muy buen dato ese, es decir, si quiere, lo defiende y en el otro lado no quiere. Y como dice Alejandro, es una perfectamente pertinente, ¿no? y aseverativa esa afirmación que ella dice y que creo que además ella dijo también, aunque fuese a través de esa videollamada y no se la escuchó, yo no quiero estar en la residencia. Eso sí que ella Y claro, en la residencia decía, no, si todos dicen lo mismo, no quieren estar aquí. Bueno, es el colmo, ¿no? Es el colmo. ¿Y Alfredo? Mm. Sí, bueno, por un lado, qué terrible sensación de indefensión y qué kafkiano pensar que en cualquier momento un informe que indica un deterioro leve te puedan internar contra tu voluntad. La verdad es que lo encuentro aterrador. Segundo, también en relación a lo que comentaba Nuria, que me parece muy curioso, cómo toda esta ambivalencia que muestra y esta necesidad de usar el mecanismo de la negación para no acabar de quitarse el velo de los ojos de lo que le ha hecho su hermana y que esto también le hace un poco ralentizar precisamente su posible salida de ahí. No sucede, sin embargo, con la relación con su analista, ¿no? En este caso contigo. Ahí sí que hay un deseo que fluye libremente y a la que eso se pone en peligro no hay necesidad de recurrir a un mecanismo de defensa como la negación, sino que mueve todo lo que puede para poder salvaguardar esa relación, ¿no? Exacto. Y tercero, una pregunta, no sé si podría influir, si es el hecho de que saben desde la residencia o desde las instancias legales o judiciales pertinentes que si el tipo de terapia que está haciendo contigo es psicoanalítica y si ahí puede estar jugando un cierto prejuicio precisamente contra eso, para decir, ya se sabe, ¿no? La valoración que hay fuera del mundo del psicoanálisis y en ese caso puede haber un prejuicio que esté operando ahí también para no tener en cuenta precisamente pues lo que tú puedes dar fe de esa terapia, ¿no? Y en este caso de esta persona. Absolutamente, Alfredo. Yo por eso el caso, o sea, lo comparto y además no se puede hacer público. El caso también ha circulado en otros medios, en el Ateneo lo hice circular en un momento dado en una coloquio que tuvimos con la sección allí de ciencias jurídicas, con otros colegas, lo hemos compartido, lo estoy haciendo un poco circular por eso. Estoy totalmente de acuerdo. Sí saben que es un modelo psicoanalítico, yo no me escondo en ningún momento lo que trabajo y está ahí. Y totalmente de acuerdo, o sea, hay un obvio prejuicio, ¿no? De alguna manera contra eso y el criterio que utilizan en concreto desde la residencia, desde psicólogos que son los que hacen aparte de eso los informes, ¿no? Porque estos psicólogos que están en la residencia realizan informes que desconozco al juez y lo que ellos establecen son criterios de tipo adaptativo, es decir, el criterio que utilizan, que aquí no se siguió, digo por la intervención de él, es que el periodo de adaptación supone que tiene que ser 15, aproximadamente 15 días, decían un mes, o lo que se considera necesario imagínate, de aislamiento, no allí, de no poder salir. O sea, en fin, yo realmente me parece, ¿no? que, en fin, que también eso nos pueda hacer pensar también a los psicoanalistas cuando nos enfrentamos, ¿no? con situaciones de estas características. Pero yo lo que defiendo también ahí es a Lola, en el sentido, es verdad que ya había un vínculo, ya había un trabajo previo, ya había una relación donde, como decía Nuria, ella defendía nítidamente ¿por qué? Porque se le da, como decía, porque se le daba un lugar al deseo, en definitiva, porque aquí se escuchaba, igual que habría sido con cualquiera de vosotros, por supuesto, lo que otros desde luego no la escuchaban. Ese es el tema, la escucha. Y creo que ese es el punto clave. Cuando el psicoanalista presenta el informe, en este caso, mío, obviamente, en el juzgado se desestima, no, ni se estima siquiera, ¿no? Lo que se presenta, que sí tendría que tener un valor porque son muchísimo trabajo, muchas sesiones lo que hay ahí. No tal vez los 5 minutos que un forense la pudo ver a partir de una pantalla de ordenador
y un informe neurológico presentado además de una manera, digamos, unilateral por una parte de la familia, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Era un Todavía en perito de el parte. caso. Era un perito de Eh, parte. no, el perito era, o sea, el informe que se presenta es neurológico por el neurólogo que la vio en concreto en la PA. Yo el informe neurológico lo tengo porque lo trajo Lola. Y el informe que llevó ese se solicitó por parte de, no se lo enviaron todavía porque los juzgados van muy lentos en los recursos, se recurrió y se desestimó. Cuando yo presenté el informe mío, era el informe presentado por el forense, porque en estos procesos hay un forense del juzgado que determina, y ese forense, que no tiene por qué tener formación neurológica absolutamente ni nada, leyó deterioro cognitivo, grado tal, 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 y con ese dato ya de deterioro cognitivo decidió que no había que escuchar ya absolutamente nada de Lola y que se podía producir. En este caso no es una incapacitación total, sino un forzar un ingreso, porque ahora las incapacitaciones no afectan a todo, sino simplemente el hecho de que haya un ingreso preventivo de ella. Era una señora que estaba con otra persona que la cuidaba, viviendo en su casa, viene perfectamente arreglada, o sea, no había ningún elemento para que eso se produjera, ¿no? A mí me parece que lo que comentaba Alfredo toca un tema bastante delicado y complicado por el cual estamos pasando los psicoanalistas y vamos a seguir pasando y para eso también en alguna medida se creó discurso psicoanalítico, Sí, ¿no? Y que tiene que ver con el reconocimiento de parte de la sociedad, no diría yo, digamos, de la comunidad científica, del psicoanálisis como un tipo de terapia válida, ¿no? Y yo exacto, creo que en algún punto el hecho de que seas médico puede pesar en un informe. Porque si no hubiese sido médico y si hubiese sido psicoanalista solamente, es decir, ni siquiera psicólogo, porque bueno, de acuerdo a lo que propone Lacan, y, digamos, y lo que todos los lacanianos sostenemos, que bueno, que el analista se autoriza por él mismo, como decía Joan Bauzá, porque distinguió entre por sí mismo y por él mismo y algunos otros decían, ¿no? Y ahí viene toda la discusión de quiénes son algunos otros, ¿no? Entonces podríamos estar en presencia de alguien que no ha hecho la carrera ni de medicina ni de psicología. En Argentina la mayoría de los analistas ha hecho o medicina o psicología, que son muy pocos los casos donde alguien no haya hecho una carrera. Pero bueno, podría ser alguien que haya hecho humanidades o podría haber alguien que haya hecho filosofía y que tenga exacto, formación psicoanalítica, que se haya analizado y que se autorice. Y entonces, claro, ahí abrimos un poco este tema de sí, por qué un informe, digamos, hecho por un médico, por ejemplo, o por un psicólogo, puede tener más peso que uno hecho por un psicoanalista que, digamos, que haya hecho otra carrera o que haya hecho formación psicoanalítica, digamos, claro, en forma independiente. Y me parece sí importante, digamos, defender esto que dices, no, yo no me escondo, y no hay que esconderse, hay que justamente desde los lugares donde podemos llegar a participar, hay que defender nuestra posición. absolutamente, Alejandro. Yo creo que también hay discurso, precisamente, yo creo que en nuestros diálogos y eso, yo creo que vamos precisamente en esa línea. Creo Sí, sí, que lo me que parece quiero aclarar es importante. que no vamos en detrimento de No, otra no, por posición. supuesto. ¿Eh? No, Y no, hay alguien que le sirve un cognitivo, y es más, que creo que igual claro. el sábado lo voy a comentar. Tenía un paciente que me derivó umbral y que me decía, bueno, yo necesito tips, me decía, ¿no? Entonces, Mm, a mí me parece muy interesante lo que hablemos de mi infancia y todo esto, pero, o de mi historia, pero yo lo que quiero es que tú me digas qué tengo que hacer para la siguiente, ¿no? Y en realidad, digamos, es, bueno, next. Yo voy next, me decía, tips next, mm. tip next. Y yo para mí era Sí. japonés básico o inglés. Y bueno, al final se fue con una coach que había conocido en el trabajo y a mí me pareció perfecto, porque yo Claro, no quiero hacerlo perder ni el tiempo ni el dinero a este hombre. exacto, sin duda.
Esto que es silencio psicoanalítico, Eso. estamos elaborando. Sí, yo creo que estoy contigo, Alejandro. No se trata de ir a ver, en contra ni entrar en guerras absurdas, ¿no? Yo creo que se trata de los lugares y el respeto, ¿no? En fin, a lo que cada uno podemos aportar o lo que el paciente pueda encontrar en cada espacio. Pero lo que es verdad también es que siempre ha habido resistencias, es cierto, ¿no? Yo esto lo llevo diciendo ya hace bastante tiempo y alguna vez se dicen, bueno, Alfonso a lo mejor es un poco exagerado, hay resistencias al psicoanálisis, etcétera, pero lo que yo compruebo es que la cosa va más allá de las resistencias. Hay un intento eh, bastante taimado de apartar, de sacar fuera, ¿no? De alguna manera al psicoanálisis. No, bueno, pues efectivamente, yo de momento puede entrar jurídicamente un informe, como bien dices, pues porque soy médico, porque si no lo soy, no entra el informe. Eso entre otras cosas. El informe está por lo menos ahí, si va a ir a la audiencia, reclame la audiencia provincial, el informe entra pero no entra por mí como otra cosa igual, como psicoanalista, sino porque entra con el número de Médico. colegiado mío como médico. Entonces, ¿cuál es el lugar entonces? Para el psicoanalista. Es lo que yo me pregunto. ¿Tengo que entrar entonces por la puerta de cuál? ¿Del médico psicoanalista? Claro, pero por eso yo digo que los que tenemos una cierta legalidad, o que Claro, la sociedad nos, digamos, otorga una eso cierta, es. digamos, autoridad por haber hecho una carrera, tanto que sea medicina como psicología, somos psicoanalistas, los psicoanalistas, ¿no? Los que más tenemos que defender esta posición Sin duda. que, digamos, para que dejen de segregarnos. Yo creo que nos segregan Eso es. básicamente por una cuestión de, evidentemente, de poder, pero como lo hicieron también con Freud. Yo no sé si se Sí, sí. acuerdan que al principio de este seminario habíamos recomendado ver la película Freud, Una pasión secreta, no me acuerdo, Ujú, ujú. que incluso en el momento en que Breuer un poco lo abandona, ¿no? Porque él no acepta que Freud proponga que haya una sexualidad infantil, y yo no se acuerdan, se acuerdan de esa escena, donde todos los médicos lo insultan a Freud, se levantan y Sí, se van. Está bien, era una recreación, pero fue lo que sucedió. sucedió eso, Es una sí. película lo que estoy diciendo, pero fue lo que sucedió, no fue un Tal invento de cual. John Huston, No, 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 de la tal cual. historia, ¿no? Y entonces, pero sí lo interesante es que han pasado más de 100 años desde que se Mm, genera, digamos, más de 100, ciento y pico, porque podríamos situar el comienzo del psicoanálisis en 1895 más o menos, y estamos en 2025, son 130 años. Bueno, 130 años, y el psicoanálisis para mí sigue vivo, sigue teniendo la misma vigencia, y es más, creo que tiene que tener un lugar importante porque estamos, mm, digamos, invadidos por estas neurociencias y estas cuestiones simplificadoras, ¿no es cierto? totalmente. Que lo que intentan es borrar al sujeto, es un borramiento del sujeto. Absolutamente. Sí, esa es la palabra, el borramiento, y se ve, ¿no? Claramente en este caso y en otros. Se ve también pues, yo tengo también, igual que vosotros, pues en tratamiento de pacientes que diagnosticadas como anorexia, etcétera, se intenta también utilizar unos métodos absolutamente también de violencia, también institucional, ¿no? Esa es otra cuestión, la violencia institucional que se está produciendo ahora mismo en muchos servicios de salud mental, donde como dices, se ha segregado, eso me parece una buena frase, Alejandro, el psicoanálisis. Entonces, como está segregado, pues los que hablan y los que toman las iniciativas de poder son otros. Y yo creo que también ahí debemos estar, pues como, pienso, unidos, atentos, ¿no? A esta situación, ¿no? De alguna manera, más allá de otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que hay en discurso, pues yo creo que vamos en esa línea. Eso sí, en el seminario, en los trabajos de dirección de la cura, en fin, todo lo que llevamos en estos años haciendo. Yo estaba pensando que si lo llevamos, digamos, este mecanismo de la negación
como una afirmación, digamos, y un mecanismo de defensa, podríamos pensar que todo este sector, digamos, de la psicología y de la medicina que dice que el psicoanálisis no es una técnica válida, es porque Exacto. es una técnica válida, ¿no? Yo pienso que ahí totalmente, es pertinente absolutamente, sí. Muy bueno. Y aparte, aceptarlo de alguna manera hiere los narcisismos, ¿no? Porque el psicoanálisis es producto del fracaso de la ciencia respecto de las neurosis. Pero no Claro. solamente eso, Claudia, esto yo y mucha gente, solo los psiquiatras lo saben. La nosografía, digamos, psiquiátrica está basada en gran parte, no en toda, pero en gran parte, a las propuestas freudianas. Es decir, la psiquiatría le debe muchísimo, la psiquiatría actual, ¿no? No estoy diciendo la psiquiatría previa a la de Freud, pero ojo que también Freud tomó cosas de Sí, la sí, psiquiatría, sí. Sí, digamos, sí, sí. clásica. ¿No? Entonces, bueno, por eso también me parece que es importante el tema de los diálogos, digamos, que tendríamos que seguir sosteniendo y promoviendo con, con psiquiatras, ¿no? Esto lo habíamos comentado en las Lo habíamos reuniones. comentado y es muy importante. Yo estoy ahí totalmente de acuerdo, coger esa línea y con aquellos psiquiatras con los que están orientados y que no solamente respetan, sino que están en contacto con el psicoanálisis, establecer ahí vínculos y mecanismos, por supuesto, de diálogo. En un psicoanálisis en extensión, además, no solamente dentro de nuestra consulta, sino hacia la sociedad, hacia la clínica, hacia las instituciones, en fin. Bueno, no sé si hay alguna otra, algo que quieran comentar. Tenemos unos minutos y si no, Ujú. Bueno, y antes de irnos, recordar que nos encontramos este fin de. sí. Nuria, por ejemplo, está inscripta. Y Ah, muy Alfredo bien. creo que también, ¿no? Alfredo Sí, creo que también. Ah, y Alfredo también. Ah, Sí, Alfredo, sí, muy bien. Ay, nos tengo vamos a obligaciones de conocer trabajo, sí. personalmente, Alfredo. Qué lindo, qué A Nuria ya lindo. nos Alfredo, vas a ir Hay, conocemos. presencial, hay nos que vamos re- a ver entonces. Qué Sí, a bueno. Nuria la conocemos, pero hay que recordar, por ejemplo, la emoción que fue conocerlo a Iván en Madrid. No sé si se acuerdan, Sí, porque lo y a conoce. Nuria en el Ah, coloquio pasado en Barcelona, sí, sí. sí. y en Sí, es junio, cierto. ¿no? Sí, Sí, pero esta vez va a ser más genuina porque va a ser a través de discurso. Porque tanto a Nuria como a Iván los conocimos a través de la fundación, La fundación, Claro, es verdad. claro. de dos coloquios de la fundación, no eran de discurso. Esta vez va a ser de discurso. Que yo no sé Exacto. si saben que hay una cena. ¿Esto se lo avisaron? Los que se sí. quieran apuntar a la cena. Sí, sí, a mí me ha llegado un menú incluso. Diana envió un mail con la información de la cena, el Vale, menú, bien. todo lo demás, sí. Sí, sí. Bueno, Bueno, esta parte es esto, muy Bueno, linda, la de encontrarnos de verdad. sí, sí. Vernos sí, apetece la verdad encontrarnos en que sí. persona. No, pero tampoco hay que descartar, hay unas cosas que yo digo. Yo entiendo que es mucho mejor, digamos, la presencialidad, ¿no? Es distinto porque aparte incluso, es más, con los seminarios de Umbral, cuando terminamos nos vamos a tomar algo ahí enfrente, estamos en el barrio de Gracia, muy bonito. Eh, pero también es cierto que el hacer este tipo de encuentros y este tipo de seminarios permite que, bueno, que gente que no está en Barcelona, qué sé yo, Claudia está en Andorra, Claro, Lucía está en Cabrils, o sea, no tenemos que andar desplazándonos, claro. incluso te diría, qué sé yo, que el seminario de Umbral, a veces hay 30 personas, hay gente que está en Costa Rica, en México, en Sí, Argentina, sí. Claro. entonces tiene esa Podemos- ventaja. Pero de vez en cuando poder vernos, que Eso Alfonso es. va a venir desde Madrid y Claudia Eso es. también viene, es lindo Es muy bueno. vernos Eso en es. persona. Claro que sí. Bueno, El Estamos online Bueno. contentos. seminario es como el camino para llegar al presencial. Hacemos todo Sí. esto para después ir a cenar y brindar y todo. Y poder bueno, brindar. Es una y excusa. les recuerdo que bueno, que el miércoles, esto yo lo digo porque el que manda los enlaces soy yo, que el miércoles vamos a enviar el enlace, digamos, de Zoom para el viernes, porque el viernes de 4 a 8 de la noche más o menos tenemos el El primer encuentro. online. Yo no Que en sé, el online online, participa gente de Argentina, de México, creo,
de Sí, Uruguay, Uruguay, sí. Así que bueno, sí, y Muy de otras bien, partes de España, sí. sí. Va a exacto. estar muy Claro, bueno. porque, Va a estar claro, muy de bueno. Madrid también. Claro, hay colegas de Sí, Madrid. sí, también está Encontraré Trinidad, por viajando esa ejemplo. tarde, participaré en el online como hora y media o así, porque después viajo para poder estar allí. Claro. De todos modos, el online ese lo más probable es que se grabe, digamos, ¿no? Mm. Después les preguntaremos si hay gente que quiere que no, la ponencia no salga, la editamos y la borramos. Pero Claro. grabarlo Ay, lo vamos a hacer. porque Nuria, ¿dónde estás? Yo estoy País en Vasco. Bilbao, bueno, ¿En? cerquita, en Bilbao, En en País Bilbao, Vasco. en el País Ah, Vasco. Ah, mirá. Ay, yo pensaba que estabas aquí No, no. No, en Barcelona, Pero, qué ¿tú, lindo. tú eres vasca? Porque tiene un nombre que es muy sí, catalán y un apellido que es muy pasa, español. exacto. Pero el segundo, el de la madre es zulueta, ya me Ah, ah, vale, vale, Listo. vale. sí, sí, sí. sí. Ay, qué bien. Bueno, Muy bien. Bueno, nos vemos el Bueno, nos viernes vemos y el el fin de sábado. semana Nos vemos sí. el entonces. fin de Bueno, semana. hasta Un luego. Un abrazo a abrazo. Gracias. Un todos. abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.